Buenos Aires. Ustedes saben que Argentina es muy larga, ¿no? Y somos todos distintos. Entonces es importante, ahora que le va a hablar un sacerdote argentino, que seguramente habrán conocido un otro, bueno, no piensen que todos los sacerdotes o todos los argentinos son como yo, ¿no? No. Padre Jonathan, me hago cargo de lo que digo y lo que soy. Así que, bueno, muy contento de poder brindar esta formación, esta catequesis, que como máximo media hora, porque ya hay que ir a preparar la cena. ¿Sí? Entonces yo ya pedí que Armando me avisara 8:10 más o menos y ahí cerramos. Por ustedes y por mí también. Estamos todos cansados, ¿verdad? Así que bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de hablar de la fe, porque les habla un creyente para ustedes que son creyentes. De las cosas que vamos a hablar y que voy a reflexionar con ustedes tienen que ver con la fe. Es obvio, ¿no? ¿Qué se puede esperar de un sacerdote? Pero hay que rezar por los sacerdotes, recién como decía Armando, porque a veces hay sacerdotes que no hablan de la fe. Hablan de otras cosas, pero no hablan de la fe. Entonces hay que rezar por los sacerdotes y hay que, entre comillas, obligarlos a que nos hablen de las cosas de la fe. Porque hablar de las cosas de la fe, reflexionar, aumenta la fe. Esa fe que todos recibimos en el bautismo, pero que hay que ponerla en práctica. Y que, como a veces se dice en la catequesis, cuando uno es chiquito, la fe es como una planta que hay que regar. Una plantita que hay que regar, hay que ponerle agua, hay que ponerla bajo el sol, hay que cuidarla de las piedras, ¿no? Así que la fe hay que cuidarla. Y en concreto, yo me pude especializar en los temas de la liturgia, que son los temas de la celebración de la fe. Que cuando uno va al catecismo de la Iglesia Católica, la cuestión de la liturgia es toda la segunda parte del catecismo. Por eso a mí me quedaron algunos ejemplares de ese catecismo que hoy en día uno lo encuentra por internet también. Uno entra en la página del Vaticano, por ejemplo, y encuentra el catecismo. Pero es importante porque en cada comunidad, cada uno de los que tenemos que formar a los demás, tenemos que hacer referencia a la fe. Y las cosas de la fe no son opinables. No es que en San Roque se cree una cosa, en María Auxiliadora se cree otra, o en mi parroquia, en Berisso, se cree otra. No, las cosas de la fe son las mismas. Por eso hay que saber cuáles son esas cosas de la fe, esos artículos de la fe. Y por eso la Iglesia, en la época del Papa Juan Pablo II, 1992, nos regaló el catecismo, porque es una referencia objetiva. Y así uno ve que no es opinable. Hay cosas que no son opinables, otras que sí. Por ejemplo, ¿cómo se visten los sacerdotes? Bueno, algunos se visten de sotana, otros de camisa. Para la misa el alba puede ser un alba toda blanca o puede tener algún adorno. Hay cosas sí que giran en torno incluso a la liturgia que son opinables, pero otras no. La misa, para que se celebre la misa, es necesario que haya 3 cosas, pero materialmente, Coca-Cola y papas fritas. Muy bien. Pan y vino. Y ese pan hecho con harina de trigo. Ustedes tienen otro tipo de harina también, ¿no? ¿Existe la harina de mandioca? ¿O no? Harina de otro. Por eso no. Harina con harina de mandioca no se puede hacer el pan de la misa. Se hace con harina de trigo. Y el vino, por ejemplo, yo estoy en un lugar que existe vino de ciruela, por ejemplo. O vino en Japón, vino de arroz. No. El vino tiene que ser de uva. ¿Ven cómo esas referencias objetivas de nuestra fe, dónde están? Bueno, ahora estoy hablando del catecismo.
Pero, por ejemplo, en lo que se refiere a las celebraciones, están en este libro, que es el misal, libro que acabamos de usar en la misa. No es el libro del sacerdote, es el libro de los que celebran la misa. No solamente yo celebré la misa, la celebramos todos los que estábamos acá, los que empezamos la misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y terminó la misa con la bendición. Todos celebramos la misa, pero la celebramos como queríamos, con los gestos y las palabras que se nos ocurrió en el momento. No, con los gestos y las palabras que están en el misal. Por eso ven cómo nuestra fe es objetiva, no es opinable, y por eso hay que aprender la fe. Por eso estas charlas, por eso los libros. La señorita decía, los libros no muerden. Los libros no son solamente para que estén ahí en la biblioteca. ¡Ah, qué lindo el lomo todo morado! O este libro que tiene estos firuletes. Los libros hay que abrirlos. Hoy tenemos la posibilidad de usar el internet. Buenísimo. Pero sepamos cómo en la misma nuestra iglesia hay libros que nos dicen y nos hablan de la fe. El catecismo es uno. El misal es el libro más importante de la misa. También el que se usa en el ambón es otro libro, el leccionario. Así que, dedicándome un poquito a la segunda parte del catecismo, les dije que tiene 4 partes, ¿no? La segunda parte es la liturgia. Voy a tratar de responder y de repasar con ustedes 4 preguntas que están en esa parte del catecismo. Las preguntas son ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo? ¿Y dónde? ¿Quién celebra la liturgia? ¿Cómo celebra o cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Y dónde celebrar la liturgia? O sea, ¿quién, cómo, cuándo y dónde celebrar nuestra fe? Por eso hay que saberlo y tenerlo siempre presente. Las otras partes del catecismo, la primera parte es el credo, la tercera son los mandamientos y la cuarta parte la oración. Las 4 partes del catecismo son importantes. Y uno, por ejemplo, el curso que acabo de dar en la provincia de Misiones, hicimos 14 encuentros de 1 hora cada uno, virtual, y vine a hacer la otra parte presencial, dedicándonos a cada una de las partes del catecismo. 3 clases por cada parte. Y 2 que repasamos todo. Entonces yo los motivo a que si no lo tienen lo compren y si no busquen en internet, porque ahí está nuestra fe. Cuando uno estudia la fe crece. Y uno la estudia para compartirla. Por eso hay que compartirla en familia. ¿Cómo puede ser que en familia no se hable de las cosas de la fe? Bueno, puede ser que no se hable porque no se saben. La vida cristiana es más que la misa, es más que la confirmación. Del cielo, ¿se habla del cielo en casa? En esta semana, ¿se habló del cielo? En este mes, ¿se habló del infierno? En este año, siempre más grande, ¿no? ¿Se habló del purgatorio, de la importancia de rezar por los fieles difuntos? No lo sé, ustedes pueden responder, ¿no? Pero siempre es importante hablar de la fe, pero a veces uno no tiene herramientas. Bueno, el catecismo es la gran herramienta que la Iglesia nos regaló. Hace poco, entonces, 30 años del catecismo. Primera pregunta, ¿quién celebra? Dice San Agustín que celebra el Cristo total. Yo doy una materia en la que tomo estos temas y empiezo a explicar esto que estoy explicando a ustedes. Y le digo a los alumnos, el que en el examen me diga que celebramos todos, desaprobó. No es lo mismo decir celebramos todos que celebra el Cristo total. Porque ese todos, ¿quién es?
Entonces el catecismo empieza diciendo que celebra el Christus totus, el Cristo total, Cristo y los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y dónde están esos miembros del cuerpo de Cristo? En la tierra, en el cielo y en el purgatorio. Cuando celebramos la liturgia, por ejemplo, la misa, toda la iglesia celebra el Cristo total. La iglesia que está en la tierra, la iglesia que está en el cielo, la iglesia que está en el purgatorio. O sea, nuestros hermanos que están en algunos de esos tres estados de la iglesia. Por eso, por ejemplo, hoy no sé cuántos somos, 4, no sé, seremos 100, más o menos. Para mí somos un montón. Ustedes son más que mi comunidad parroquial, esta misa. Y me dijeron que el domingo o el sábado 400 personas, ¿no? Pero ¿por qué yo no me pongo mal cuando incluso llueve y en vez de venir 30 o 40 vienen 10 o 20 a misa? ¿Por qué? Porque en misa no están esos 10 o 20. O incluso las veces que me ha tocado celebrar la misa solo, nunca estoy solo, nunca estuve solo. Porque cuando se celebra la liturgia, participa el Cristo total. Y el catecismo, para ir desarrollando esta idea que celebra la iglesia, cuando se celebra la liturgia, la misa, el bautismo, la confirmación, incluso cuando uno se confiesa, celebra el Cristo total. A alguien le pude recordar lo que dice Jesús: gran alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Gran alegría en el cielo, por lo tanto, cuando uno se confiesa, aunque sea solo con el sacerdote, nunca está solo con el sacerdote. Entonces, la Iglesia nos regala el catecismo, nos dice que celebra el Cristo total y usa en esa parte del catecismo el libro del Apocalipsis, libro muy desconocido para los católicos. Los cristianos evangélicos cada tanto hablan del libro de las revelaciones. No sé por qué lo tradujeron, porque Apocalipsis significa revelación. Génesis significa origen. Pero fíjense que no dicen origen, dicen Génesis. Bueno, sepamos entonces que cuando un cristiano evangélico habla del libro de las revelaciones, está hablando del Apocalipsis. En ese libro se describe la iglesia que celebra la liturgia. San Juan dice: vi en el cielo un trono, y en el trono un anciano, y al lado del anciano un cordero, inmolado y de pie. Y del trono del anciano y del cordero brota un río de agua viva. Eso lo dice capítulo 1, capítulo 5 y el capítulo 21. Yo estoy uniendo el catecismo, ya tiene recontra masticado los textos y los pone justamente, ¿no? Un anciano, un cordero y un río de agua viva. ¿Quiénes serán? Tres: anciano, cordero, río de agua viva. La Santísima Trinidad. Cuando se celebra la liturgia, el primero que celebra, lo dije en la homilía, es Dios. Representado en el anciano, representado en el cordero. Tanto nos cuesta darnos cuenta que el cordero es Jesús. El cordero del Apocalipsis, capítulo 5 del Apocalipsis, es el cordero, inmolado y de pie. El mismo cordero que este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, decimos en misa. Ese cordero, Jesús víctima, que muere, dice San Juan, a la misma hora en que estaban siendo inmolados los corderos en el templo, alrededor de las 3 de la tarde. Con todo esto, entonces, el anciano, el cordero y el río de agua viva. También el catecismo habla de la mujer del capítulo 12,
que está vestida de sol, con la luna bajo sus pies y coronada con 12 estrellas. ¿Quién es esa mujer? La Virgen. La Virgen presente cada vez que se celebra la liturgia. El catecismo también habla de las miríadas y miríadas de ángeles. Habla de 4 seres vivientes. Habla de 24 ancianos. ¿Cómo nos vamos a sentir solos en misa? Si nos sentimos solos es porque nos falta fe. Si salimos de misa un día que llovía mucho y eran 10 personas y alguien dice, y éramos 10, no vino nadie, desaprobado. ¿Cómo éramos 10? La Trinidad, la Virgen, los santos, los ángeles. En un momento San Juan dice los 4 seres vivientes que representan a la creación. La plegaria eucarística número 4, que está en el misal, hoy usamos la 3, pero la 4, miren lo que dice, antes de cantar el santo. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Los ángeles, ¿no? Innumerables. Y con ellos también nosotros llenos de alegría. Y por nuestra voz, las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando. Por nuestra voz, las criaturas que no tienen voz también lo alaban a Dios en misa. Por eso esos 4 seres vivientes, el león, el águila, el toro y ese hombre del Apocalipsis, representan la alabanza cósmica. La creación entera lo alaba a Dios y por lo tanto la creación entera participa de la liturgia. ¿Quién celebra? ¿El padre Jonathan que vino de Argentina y habla medio raro? No. Celebra el Cristo total. Celebramos los que estamos acá en la tierra, pero no solamente los que estamos en este templo, porque en la misa también se reza por los ausentes. Por los que quisieran venir a misa, pero están enfermos o están viajando. Entonces también celebran la liturgia, porque quisieran, pero no pueden. No es que se quedaron mirando Netflix y por eso no vienen. Eso no es no poder, eso es no querer. El que no puede, por ejemplo, porque está viajando. Pero también, fíjense, decíamos, los cristianos de la iglesia purgante. No solamente los santos, los ángeles del cielo, sino también los difuntos. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos. Rezamos incluso por los difuntos no cristianos, que no son parte de la iglesia, pero que nosotros queremos incorporarlos a la iglesia. Queremos que les llegue la gracia de Cristo. Entonces, en misa, acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Es muy importante entonces este punto de quién celebra la liturgia, porque nos tenemos que ayudar mutuamente. No es el padre, el actor y acá está el público. Donde más se ve, digo yo siempre, la personalidad del sacerdote o su carisma para predicar o sus experiencias, pueden ser en la homilía. Ahí sí, por ejemplo, a mí me gusta mover mucho las manos, soy medio italiano, bueno, otro padre tiene otras formas. Pero después, en la misa, el sacerdote no es el centro de la celebración. Es Dios que nos invita a celebrarlo. Y al lado de Dios, la Virgen, San José, los apóstoles, los ángeles, los santos. Iglesia del cielo, de la tierra y del purgatorio. El siguiente punto es cómo celebrar. Nosotros estamos en la tierra y entonces para comunicarnos, para hablarnos y para hablarle,
necesitamos signos. Fíjense que en la liturgia hay muchos signos. El catecismo destaca 3 signos: la palabra de Dios, la música y las imágenes. En nuestras liturgias necesitamos de esos signos, de esos elementos para poder comunicarnos y para poder comunicarnos con Él. La palabra, la música y las imágenes. Palabra, en primer lugar, que es palabra de Dios. Dios nos habla. Dios nos habló en el pasado, los 73 libros de la Sagrada Escritura, pero se lee en el hoy de la liturgia. Dios nos habla hoy. Las palabras que se proclamaron en las lecturas se escribieron hace 2000 años. Pero si uno le pide y escucha a Dios Espíritu Santo, hoy esa palabra era para nosotros. A mí me surgió transmitirles esto, que Dios nos ama primero. Pero capaz que a ustedes no les llamó la atención esa parte, sino otra. El sacerdote es un instrumento de Dios en la homilía. Por eso en la homilía tiene que hablar de Dios. El sacerdote en la homilía no puede de repente mirar el techo y decir: bueno, recuerden que tenemos que vender mucho pollo para arreglar el techo. Recuerden que tenemos que hacer una rifa. Recuerden que... No, en la homilía es para hablar de Dios. El sacerdote es instrumento de Dios. Pero Dios no necesita del sacerdote para hablarnos. Porque yo puedo escribir con lapicera, pero puedo escribir con el dedo si quiero, ¿no? Si le pongo témpera. Entonces, en la misa, si uno tiene disposición, si su corazón no está cerrado, si no vengo por obligación, Dios me habla. Entonces, el catecismo destaca la palabra de Dios, pero también destaca las palabras humanas, porque en misa al sacerdote le toca en voz alta rezar las oraciones que están en el libro. Pero reza porque preside la oración de la asamblea. ¿Y qué responde la asamblea a cada oración? Amén. Así es. Yo creo que se cumpla. Todo eso significa amén. Por eso hay que preguntarnos cómo estamos diciendo amén. Si digo amén, por ejemplo, respondiendo un mensaje de texto, ese amén solamente es de la boca, no sale del corazón. El catecismo entonces recuerda las palabras, también recuerda la música y le dedica varios números a la música. No cantamos lo que queremos en la liturgia, cantamos la fe, cantamos el misterio, cantamos las cosas de Dios. Por eso el criterio, por ejemplo, para elegir un canto para la liturgia no es si es divertido o es aburrido. Por ejemplo, es si canta el misterio, si canta la fe, si ayuda a rezar y otros criterios más que va fijando el catecismo, ¿no? Citando otros documentos, porque el catecismo no es el único documento que tiene la Iglesia, pero lo bueno del catecismo es que está todo resumido y uno lee las notas al pie de página y sabe de dónde viene ese documento. Por eso, la palabra de Dios, la música y las imágenes. En un templo no católico no vamos a encontrar imágenes. ¿Por qué? Por una mala interpretación del libro del Éxodo. Porque Dios no prohíbe las imágenes, Dios prohíbe los ídolos. No es lo mismo un ídolo que una imagen. Eidolon en griego significa pequeño Dios. Y yo me puedo hacer un Dios pequeño de una imagen, pero también de una persona o también de mi auto. En Argentina tenemos la iglesia maradoniana, la iglesia de Maradona. Maradona, para el que va a esa iglesia maradoniana, es un ídolo.
Y no es una imagen. Fue un gran jugador de fútbol, no sé si el mejor, no entremos en esa, pero ven que no es una imagen. Dios lo que dice, no te harás ídolos, porque yo soy un Dios celoso. No imágenes, porque el mismo Dios manda a construir imágenes para poner en el templo de Jerusalén, por ejemplo, para poner sobre el arca de la alianza, donde estaban las tablas de los mandamientos. Porque le manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce para poner en un palo, para que las personas que habían sido picadas por las serpientes se curaran al ver a esa serpiente de bronce, que es una prefiguración de Cristo en la cruz. Entonces Dios no prohíbe las imágenes, Dios prohíbe los ídolos. ¿Yo puedo hacer de una imagen un ídolo? Claro que puedo hacerlo. Pero yo le diría a una persona que me viene con la Biblia en castellano o en guaraní, no importa. Si me quiere discutir, que me discuta con el original, que me traiga en hebreo, el libro del Éxodo en hebreo, y vamos a discutir del original. Que me traiga el libro y me diga, acá dice Dios que prohíbe las imágenes. Ah, sí, prohíbe las imágenes. Dame lo que tenés en tu billetera. Está lleno de imágenes tu billetera, ¿no? Dame todo lo que tenés en tu billetera, porque Dios prohíbe las imágenes. Ah, no quise decir eso. No, pero es lo que dijiste. El libro no prohíbe las imágenes, prohíbe los ídolos. Así que, más allá de esto del Antiguo Testamento, que es importante manejarlo, porque sabemos cómo a veces al interno de nuestras familias nos hacen guerra con el tema de las imágenes, el fundamento más importante es que Dios, siendo espíritu, se hizo carne. Y carne representable. Porque Dios, que era espíritu, se hizo hombre, como hombre puede ser representado. Porque tuvo un rostro, ese rostro en el que la Verónica, por ejemplo, enjugó, secó la transpiración mezclada con sangre. Y eso es una reliquia que se veneró hace poco, en el día de Santa Verónica, hace como una semana atrás. Está en el Vaticano esa reliquia. O el Santo Sudario, que es la tela que cubrió el cuerpo ensangrentado de Cristo, que está en Turín, en Italia. Entonces tenemos imágenes. El mismo Jesús quiso ser representado hace poco, hace 100 años, cuando se le apareció a Sor Faustina Kowalska. Y ahí está la imagen de Jesús misericordioso. Jesús le dijo a Sor Faustina que vaya a ver a tal pintor que era ateo y que le describa su imagen y que lo pinte. Y así tenemos esa imagen del corazón misericordioso de Jesús. Entonces, las imágenes tienen como fundamento la encarnación. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Dónde? Vamos con cuándo celebrar. Cuándo celebrar se habla del tiempo litúrgico. Sabemos que tenemos cada día y cada segundo para encontrarnos con Dios, pero sobre todo tenemos el domingo. El domingo es un día elegido por Él, Traten de buscar en internet todo lo que pasó ese primer domingo de Pascua. Cómo María Magdalena va con las mujeres con los óleos a ungir el cuerpo de Jesús, cómo se encuentran la piedra removida, sin soldados, cómo María Magdalena sale corriendo a decirle a los apóstoles, cómo Pedro, Juan y los demás pensaron que estaban borrachas, que eran locas, cómo en un momento Pedro y Juan salen corriendo otra vez al sepulcro, cómo llega primero Juan pero no entra y entra Pedro porque era el principal y ve y viendo empezó a creer. Cómo al atardecer de ese primer domingo Jesús se le aparece a 2 discípulos que iban caminando a Emaús y lo reconocen al partir el pan.
Cómo esos discípulos vuelven a Jerusalén a decirle, se nos apareció Jesús en el camino, y los otros también recontra ansiosos y alegres, a nosotros también se nos apareció. Y cómo al domingo siguiente se le aparece de vuelta porque no estaba Tomás, y le dice, aquí están mis manos, aquí está mi costado. ¿Cómo no vamos a ir a misa el domingo si aquel domingo pasaron todas esas cosas? Leamos la Biblia, hagan una lectura de un evangelio unificado, los 4 evangelios en uno, pongan 4 evangelios en uno, qué pasó el domingo de Pascua, y es todo lo que dije, creo que no me olvidé de nada. Impresionante. Y el domingo no voy a ir a misa para celebrar la resurrección, la pasión, la muerte y la ascensión también. El domingo es el misterio pascual. Por eso, una vez al año celebramos el gran domingo en la Semana Santa y después tenemos un tiempo de Pascua para celebrar sobre todo esto. Porque nuestra fe se vive en el aquí y en el ahora. Pero la Pascua semanal es el domingo. Y después, los otros días de la semana, siempre se hace referencia al domingo. Hoy, por ejemplo, yo usé las oraciones que se usaron el domingo. Entonces, a lo largo de todo un año, el año litúrgico, vamos celebrando los misterios de Cristo. Pero los misterios de Cristo se hacen presente en el aquí y en el ahora. Y después, las fiestas de la Virgen, las fiestas de los santos. Hay fiestas que son móviles, hay fiestas que son fijas. Pero ven, ¿cuándo celebrar? En el aquí y en el ahora. Y por último, es bastante breve ese apartado del catecismo, ¿dónde celebrar? Dice, cuando la libertad religiosa lo permite, hay que aprovechar la libertad religiosa de nuestro continente, aunque hay algunos países que no la tienen. Donde la libertad religiosa lo permite, los cristianos hacemos templos. Pero también el catecismo dice que toda la tierra es el templo de Dios. Pero donde podemos, hacemos templos para que se reúna la iglesia. Las primeras celebraciones se hicieron en las casas de familia. Una familia pudiente que podía incluso donar una habitación para que en esa habitación sobre todo se celebrara el bautismo y la misa. En esa habitación o en esa casa se reunía la iglesia. Por eso esos primeros templos que son del siglo II, siglo III, o sea, año 100, año 200 después de Cristo, a esos primeros templos se les llama Domus Ecclesiae, casa de la iglesia. ¿Por qué? Porque era la iglesia la que se reunía en esa casa. Con el correr del tiempo, a la casa se le llamó iglesia, como le decimos hoy, la iglesia de San Roque. Pero en realidad, la iglesia somos nosotros, asamblea. Cuando la libertad religiosa lo permite, sobre todo eso fue con la paz del emperador Constantino, año 313, empiezan a construirse los primeros templos, o sea, siglo IV. Hay que darle gracias a Dios que tenemos un lugar donde reunirnos y celebrar nuestra fe. Y la iglesia, edificio, cada vez nos tiene que hacer acordar más del cielo. Por eso procuramos que esté limpio, que esté aireado, que esté perfumado. Por eso embellecemos cada vez más nuestro templo, porque venimos acá a celebrar la liturgia sabiendo que no somos solamente nosotros. Yo he podido ver templos que, además de las estatuas, por ejemplo, tienen banners o plotters, está todo ploteada la pared, y hay santos, y los santos están mirando para adelante.
Y es como que si yo estoy al lado de la pared o la miro así, veo que está Santa Catalina de Siena, Santo Tomás de Aquino, San Cayetano, San Roque, también están participando de la misa, están al lado mío. No digo que hagan lo mismo, pero lo que digo es cómo la iglesia edificio nos tiene que hacer acordar a la iglesia y al cielo, a la iglesia toda, que es la que celebra. Les agradezco mucho la atención, me gusta y me hace bien hablar de las cosas de la fe, y sobre todo de la liturgia, porque el sacerdote principalmente es el hombre de la liturgia, es el hombre de la oración. Hacemos otras cosas también, pero sobre todo el Señor nos dio el regalo de poder presidir la oración litúrgica, no de celebrar. No es nos ponemos de pie para recibir al Padre Jonathan que va a celebrar la misa. Quedó claro, ¿no? Somos todos los que celebramos. El Padre Jonathan preside, en todo caso, ¿no? O el Padre, los que están acá. No quiero meter la pata. Así que les agradezco mucho quién, cómo, cuándo y dónde celebrar. Eso que les comenté más o menos ahora en media hora deben ser 40, 50 números del catecismo. Cuando lo abran, fíjense que tienen más de 2000. Esa es nuestra fe, la fe de la Iglesia Católica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Gracias.